Ojo al dato porque lo de Andercel y Kerem Bürsin acaba de dar un giro de 180 grados que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si pensabais que ya estaba todo dicho y hecho, pues preparaos, porque parece que Ande por fin ha admitido que Kerem tenía toda la razón. Sí, habéis leído bien. Después de tanto tiempo, de tantas idas y venidas, de tanto silencio y de tanto juego a la expectativa, resulta que Kerem estaba en lo cierto en todo. ¿Pero en qué exactamente? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿verdad? Porque hasta ahora la versión oficial, o al menos la que nos ha llegado, es que las cosas se rompieron, que cada uno siguió su camino. Pero si Ande ahora reconoce que Kerem tenía razón, quiere decir que había un todo al que tenía razón. Y eso abre un montón de puertas a especulaciones, a salseo, a todo lo que nos gusta. Para ser honestos, yo siempre sospeché que la ruptura no fue tan limpia como la pintaron. Vosotros sabéis que me encanta seguirles la pista, y hubo momentos en los que Kerem soltaba alguna pullita, algún comentario que dejaba entrever que no estaba del todo conforme con algo, o que sentía que se le había hecho una injusticia. Y claro, ahora que Ande sale y suelta esto, pues todo cuadra de una manera que da escalofríos. Lo que yo creo que está pasando es que Ande ha tenido tiempo para reflexionar, para ver las cosas desde fuera, y se ha dado cuenta de que Kerem, con su perspectiva, con sus argumentos, tenía unos puntos válidos que ella en su momento, por lo que fuera, no quiso ver o no quiso admitir. Quizás era orgullo, quizás eran presiones externas, o quizás simplemente que las cosas son complicadas cuando estás metido hasta el cuello en una relación. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para reavivar el interés, para que volvamos a hablar de ellos, para generar expectación. Y sí, no os voy a mentir, ese componente de marketing siempre está ahí en el mundo de las celebridades. Pero yo sospecho que hay algo más profundo aquí. Cuando una persona como Ande, que suele ser tan reservada con estos temas, sale a admitir algo así, tiene que haber un peso detrás. Tiene que ser algo que realmente le ha afectado y que ahora, de alguna manera, está procesando públicamente. Pensad en ello. ¿Qué podría ser ese todo por el que Kerem tenía razón? Quizás sobre el futuro de su relación. ¿Sobre cómo manejaron ciertas situaciones mediáticas? ¿O incluso sobre sus planes personales y profesionales? Es que las posibilidades son infinitas, y cada una nos lleva a un escenario diferente. Me da la impresión de que Ande está mostrando una madurez increíble. Admitir un error, o admitir que alguien más tenía razón, nunca es fácil. Y más cuando eres una figura pública con miles de ojos encima. Esto me hace pensar que quizás ella está buscando una forma de cerrar ese capítulo de una manera más sana, o quizás, y aquí viene lo gordo, está abriendo una puerta para un posible acercamiento. ¿Quién sabe? Yo me imagino a Kerem leyendo esto y pensando, te lo dije. Es un poco de revancha, ¿no? Una dulce revancha para él, si al final tenía motivos para sentirse frustrado. Y para Ande es un acto de valentía, de dejar el ego a un lado y reconocer que no siempre se tiene la verdad absoluta. Y esto, amigos, es lo que hace el salseo interesante. No es solo cotillear, es intentar entender las motivaciones humanas, las complejidades de las relaciones, y cómo el tiempo y la distancia nos dan una nueva perspectiva. Andercel admitiendo que Kerem Bürsin tenía razón es un bombazo, y creo que va a dar mucho de qué hablar. Ahora la pregunta del millón, ¿creéis que esta admisión de Ande es un primer paso hacia una reconciliación, o simplemente una forma de cerrar el tema de una vez por todas y seguir adelante?